Muy buenos días. Bueno, aquí estoy realizando este segundo casting para la certificación como coach ontológico profesional. No sin antes darle las gracias a Dios sobre todas las cosas, al creador del universo, por permitirme tener este espacio, el compartir esta experiencia en camino a la certificación como coach ontológico profesional. Darle las gracias a la Confederación Mundial de Coaching, a la Asociación Latinoamericana de Coaching, a Sobe Vida en Abundancia, a darle las gracias a Leonardo Cositorto, a Mónico Carvajal, a L. Mesías, a Víctor Camiño, a Fabián Sorrentino, a Camilo Fonseca, a Silvia Fermani y todo este mundo y este gremio de coach que tenemos en la Confederación Mundial de Coaching. Y bueno, la competencia que escogí es la coherencia ontológica, es porque es la que me permitió tener esas conversaciones internas, el conocer esas conversaciones internas, el adquirir habilidades, competencia. Y mi nombre es Yamid de Jesús Núñez, de la ciudad de Cartagena, Colombia. Y como les decía y les mencionaba, escogí esta competencia de la coherencia ontológica porque fue la que hizo ese chip. Me cambió el chip, la mentalidad, me puso a jugar en esas conversaciones internas para montarla y ensanchar mi mente. Me permitió vivir en ese desafío, en ese proceso de transformación que hoy estoy viendo los resultados y convertirme en oportunidad para mí, para el mundo y para las demás personas. Porque ahorita ya puedo amordar y sé que vientos dirigen mi vela y seguir en este camino de transformación porque aquí no paro, es seguir y seguir desde un compromiso parado y sostener el proceso como nos dice nuestro presidente Leonardo Cositorto. Y siendo oportunidad, teniendo un aprendizaje con total apertura, tener esas conversaciones internas, cambiarlas, amordarlas, tener y conocer esos dominios del observador desde la emoción, del lenguaje, el cuerpo, porque el lenguaje tiene poder, tenemos que gestionar esas emociones muy bien. Y como les mencionaba, el poder del lenguaje es inmenso, porque desde ahí voy a crear mi realidad y me sostengo en un compromiso y voy a la acción. Y la coherencia ontológica tiene que ver con todo este proceso de adaptación en el contexto que es el coaching ontológico, que es ese proceso de entrenamiento, de acompañamiento, de llevar de la mano, y la ontología es el estudio del ser a través del lenguaje. Y esa competencia de la coherencia ontológica tiene que ver con todo lo que tiene que ver el ámbito intrapersonal, de las teorías de Gardner, las inteligencias múltiples. Y esta inteligencia nos permite tener coherencia entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Es el soy yo conmigo mismo, son esas conversaciones que tengo que abordar, el cómo voy a actuar, el cómo cambiarlas y potenciar esas habilidades en la confianza, el permitirme y el decir, sí lo voy a hacer, puedo hacerlo y sostenerme en ese compromiso y sostenerme en ese proceso de acompañamiento, en esta competencia, llevar de la mano ese aprendizaje y tener total apertura. Y la inteligencia intrapersonal, además, también nos hace referencia al grado en el que conozco mis aspectos internos de nuestra propia manera de pensar, de sentir y actuar. Representa nuestra habilidad de conocernos a nosotros mismos y utilizar ese conocimiento a mi favor. Esta inteligencia es la que no es posible que podamos conocer los aspectos internos. Nuestra mente utiliza esta información todo a nuestro favor y podemos utilizarla a nuestro favor. Conocerme a mí mismo, el quiénes somos, el cómo somos, el qué queremos y hay que tener un observador constante, en constante aprendizaje, ver al mundo totalmente de una forma diferente y saber que podemos interpretar al mundo, a cada persona totalmente diferente, porque así como nosotros observamos y como interpretamos, el mundo nos ve también hacia lo externo. Y aquí hay unos modelos del observador que está desde la observación en la acción y ahí voy a tener unos resultados. Estos modelos me permiten tener un aprendizaje primer nivel que es revisar las acciones que realizamos, el qué hacemos, el qué somos, el cómo lo hacemos. Y el aprendizaje del segundo nivel es el revisar el observador que somos, el que queremos, cómo me estoy observando como persona, qué cambio hago en mi vida
respecto a esta coherencia. Y cada persona ve el mundo de una manera distinta, de una manera totalmente diferente. Y tenemos desde la acertación comprender a esa persona porque no podemos pretender que cada persona piense como nosotros. La coherencia ontológica tiene que ver con ese tipo de conversación que tenemos, porque lo que sembremos, esa semilla que sembremos, así tal cual cosecharemos. Y nos definen en esta etapa tres ejes, y es el eje de mi conversación con los demás, el cómo me comunico, el qué converso. Dependiendo de esas conversaciones, mi horizonte para producir nuevas realidades. Si no tengo estas distinciones en mi conversación, nuestras conversaciones serán improductivas y aquí trabajan las neuronas espejo. La riqueza de nuestras conversaciones pasan por la capacidad para declarar, afirmar, pedir, prometer, cumplir. Son esas conversaciones que me llevan a la acción y tener resultados. Este tipo de conversación se tienen que convertir en un hábito para mí como persona. Y el eje de mi conversación recursiva es ese autodiálogo interno, ese autodiálogo personal. Es conmigo mismo, es las conversaciones internas, el que me digo al levantarme, el que me digo durante el día, el que me digo al acostarme. Si soy duro conmigo mismo y viviendo desde el miedo, viviendo desde el pasado, trayendo el pasado, viviendo desde la culpabilidad, el resentimiento, esos pensamientos, esas conversaciones me bloquean hacia la acción y nos vamos a condicionar negativamente. E influyen y también pueden influir en esas conversaciones que tenemos hacia los demás. Y el eje el misterio con la vida, el quién son todas esas, eh, se materializan a través de las preguntas universales del ser humano, el quién soy, el qué sentido tiene mi vida, hacia dónde venimos, hacia dónde vamos, para qué estoy en el universo, dónde está mi límite, el qué puedo hacer. Y somos las conversaciones que tenemos en estos tres niveles, como le mencionaba, el eje de mi conversación con los demás, el eje de mi conversación recursiva, el eje de mi conversación con el misterio de la vida. Y a su vez están interconectadas entre sí. Cuando trabajo activamente en estos dominios, cambian mi vida, cambian mi identidad total. Y tener un propósito es importante, tener una visión, tener un porqué, tener un para qué, tener esa potencialización, el por qué me levanto, el por qué hago las cosas, el qué hago día a día, el cómo camino, el cómo trasego este camino tan bonito que es del coach ontológico. Y aquí también hay que tener en cuenta la parte espiritual, que es muy importante en nuestra vida, porque a través de esos misterios de la vida perfeccionamos esas preguntas que nos llevan a, a a, a orientarnos, a tener una reflexión más profunda con nosotros mismos. Y quien perfecciona su carga de preguntas, trascenden y cambian su visión y generan el primer impulso para transformar el mundo, porque de eso se trata el coaching ontológico, el transformar mi mundo, es ser inspiración para las demás personas. Y también tengo que tener un mentor, tener y escoger esas preguntas con el misterio de la vida de esas personas, de esos grandes líderes, de esos grandes pensadores que pensaron y que creyeron y que para todo es posible. Y como nos dice la Sagrada Escritura, nos dice nuestro Señor, el creador del universo, nos dice, para el que cree todo lo es posible. Marcos 9:23. Por eso les digo, porque es importante incluir esta parte de la parte espiritual que también tenemos en la Universidad del Coaching, tenemos en la Confederación Mundial de Coaching, en la CMC, y este tipo de formación que no se ve en ninguna otra parte, como lo manejamos aquí en nuestra organización, en nuestra compañía, me ha permitido crecer, me ha permitido dar unos saltos cuánticos que la verdad antes los veía imposibles. Y la coherencia también nos habla que tenemos que tener coherencia con nuestro ser, con nuestro pensamiento, con nuestras conversaciones, con nuestras formas de actuar. Y aquí manejamos los tres dominios del observador, que es el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Nuestro cuerpo es capaz de sostener ciertas acciones y otras no. Además, nuestra disposición al movimiento es un determinante de acciones. Nuestro cuerpo se expresa por medio de emociones, mediante la
postura corporal, observamos cómo es el otro hablando desde el coaching. El cuerpo nos manejamos con total armonía, con una emoción sostenida y una gestión de las emociones y una gestión de los estados de ánimo. Y en cuanto a las emociones y estados de ánimo definen el observador que estamos siendo. Nos predisponen a ciertas acciones y actuar de forma diferente. Nos permiten lograr la armonía que lleva a la felicidad. Es esa coherencia que tenemos en nuestra conciencia de ser, esa coherencia, ser congruente, el cómo actuamos, el qué decimos, el cómo lo hago. Si me comprometo y tengo compromiso, tengo que cumplir esos compromisos totalmente, porque el lenguaje tiene poder y el lenguaje es declaración, son afirmaciones. El lenguaje nos entrega esas distinciones y nos permiten coordinar acciones que siendo distintos observadores. El lenguaje, como les decía, es acción y la acción genera ser. Tenemos una total armonía, una total acción y nos abre un mundo de posibilidades. El lenguaje tiene poder y crea nuestro futuro a través de las declaraciones, de las afirmaciones. Para eso tenemos que tener compromiso, compromiso de transformarme a mí mismo, el aprender, estar en constante movimiento, el estar en constante aprendizaje, el leer, el meditar, el escuchar música, el entrar a la plataforma de la Universidad del Coaching, el educarme, el seguir el desaprender para aprender, porque toda la vida, y lo declaro, voy a ser un aprendiz en constante movimiento y que me lleve a la acción y ser posibilidades hacia los demás. Y hay que mantener este equilibrio entre cuerpo, emoción y lenguaje para tener un compromiso también de transformar mi mundo, de transformar el mundo, que es lo que muchas personas buscamos, el transformar nuestro mundo, pero muchas veces nos quejamos de lo que nos pasa externamente, de que lo que nos afecta externamente. Por eso es importante manejar esas conversaciones internas, el emprender, pero para emprender tengo que aprender, en tomar acción, en lo que me permite tener resultado. Acuérdense, observador, acción, resultado. Ahí está nuestro compromiso, llevar y dar ese salto cuántico. Ser responsable de mí mismo implica hacerse cargo de sí mismo, tener responsabilidad, tener disciplina, tener persistencia, tener esas leyes universales bien claras desde la parte espiritual, vivir como protagonista para no para que no elijan por uno y para que no decidan por uno. Yo tengo ese poder de decisión y Dios me dio ese poder de decisión para elegir y poder elegir. Aquí se maneja el libre albedrío. Yo creo mi mundo, creo mi realidad y así me verán reflejados los demás en la parte externa. Por eso es importante tener este punto de equilibrio, ese desde cuerpo, emoción y lenguaje, tener una completa armonía, tener una sinergia, tener una metanoia entre la armonía, la acción, las posibilidades para manejar ese ser, esa conciencia de ser. Y los estados de ánimo son contagiosos. Ojo con los estados de ánimo porque esto es contagioso, el cómo me levanto, el cómo siento mi día, el cómo estoy en mi día a día, el qué estoy haciendo para abordar toda esa gestión de mis emociones, esa gestión de mis estados de ánimo, y cómo me acuesto, qué me vivo diciendo día a día, qué me afecta lo externo o tengo una completa armonía en el manejo de mis estados de ánimo. No lo voy a negar, todos los días uno amanece de la misma forma. Como nos dice aquí esta frase, no somos responsables de los estados de ánimo en los que nos encontramos, somos responsables de permanecer en ellos. Yo soy el único responsable si decido quedarme así ahí o decido salir de ese cajón, decido salir de esa caja, decido salir de ese cubo, o me quedo encerrado o voy a la acción, o tomo compromiso y sostengo el proceso, y sostengo el proceso, y sostengo el proceso, como nos dice nuestro presidente Leonardo Cosito. Y ojo, que los estados de ánimo son contagiosos. Declarar cómo me voy a sentir hoy, sentirme excelente, hacer actividades, escuchar música, formarme, leer, hacer deporte, meditar. Bueno, hay un mundo de herramientas que podemos utilizar
para manejar y gestionar bien estas emociones, estos estados de ánimo, porque tengo que vivir desde la felicidad, desde la sonrisa, porque así como mm, yo esté, me verán también los demás, se verá reflejado mi mundo. Tengo que seguir adelante en ese camino de aprendizaje y darle una voz de esperanza al mundo, darle una voz de esperanza a esas personas que están cerca de mí, esos amigos, esas amistades, esa familia, esos hijos. Tengo que darle esa voz de esperanza y para eso tengo que tener una armonía, acuérdense, entre el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Y para esto hay que darle un buen uso a la mente. La mente tiene un poder inmenso, un poder creativo, sabiendo utilizar correctamente las leyes universales para bien. Los pensamientos tienen poder, entonces comencemos a usar nuestra mente para crear lo que queremos, para crear esa realidad, para crear nuestro futuro, y para esto nos sirve el coaching ontológico, pero tenemos que ser coherente, el cómo hago, el cómo me muevo, el cómo voy a la acción, el cómo sostengo el proceso, el qué oferta estoy haciendo, el qué pedido estoy haciendo, el qué compromiso, el qué promesa estoy haciendo. Y es importante también vivir desde la aceptación, el reinventarse. Ya lo hemos visto, este mundo está cambiando y ha cambiado completamente y jamás volverá a ser igual. Estamos en un mundo que tenemos que innovar, tener claro a dónde voy y quién soy. Yo camino y yo moldeo mi propio futuro. Tengo que adquirir para eso habilidades, competencias. Tengo que seguir en ese camino del aprendizaje constante, entrar, como les decía, a la plataforma de la universidad, educarme. Tenemos dos carreras principales, una de coach ontológico profesional, una de mental coach. Tenemos 30 profundizaciones que podemos escoger y podemos escucharlas todas, pero importante, llevarlo a la acción, ponerlo en contexto con un compromiso sentado desde la acción, desde nuestro compromiso, desde lo que queremos crear, desde esa realidad y ese rediseño del futuro que queremos ver, porque tenemos que vivir en el presente, pero con ese presente y las acciones que hagamos, vamos co-creando nuestro futuro, vamos diseñando nuestro futuro. Para eso hay que tener una coherencia. Y bueno, muchas gracias, la verdad. Esto es un espacio de crecimiento que lo tomo para mí, el seguirme formando, el seguirme aprendiendo, el seguir adquiriendo habilidades, el seguir adquiriendo competencia como coach ontológico profesional y dar ese siguiente paso. Y gracias a la Confederación Mundial de Coach, gracias a todo este grupo que me ha hecho crecer, me ha hecho cambiar ese chip, me ha hecho tener y ver y observar un mundo totalmente diferente, gracias a la Asociación Latinoamericana de Coaching, gracias a Zoe Vida en Abundancia, porque me ha permitido cambiar desde muchos aspectos de mi vida. Estoy en ese plan de mejora y vivo en ese constante aprendizaje y voy a lograrlo y sé que vamos a llegar, pero seguir, 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 seguir y jamás dar ese paso atrás. Y acuérdense, sonríe y haz sonreír a los demás, porque brindar una sonrisa es gratis, pero nos puede abrir un mundo de posibilidades inmensas. Desde la ciudad de Cartagena, Yamil de Jesús Núñez, mil bendiciones.